Dispensaciones, creo que mi esposa les pasó una hoja ahí y vamos a estar hablando acerca de las dispensaciones y espero que usted aprecie esa hojita porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de los pactos. Ahí están las dispensaciones, las 7 dispensaciones, y están también incluidos los pactos. Amén. Así que cuando usted tenga el versículo Tito capítulo 2, versículo 11, me contesta con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde y también un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Amén. Que Dios bendiga de una manera muy especial a ellos. Y si tenemos algún amigo en medio nuestro, también es bienvenido a la casa de Dios. Tito capítulo 2 versículo 11, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque, lo leemos todos juntos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo leemos una vez más, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, puede tomar su asiento y espero que usted tenga cuando pasé las hojitas, cuando mi esposa pasaba la hojita ahí, escuché a alguien decir, vamos a ver si hay examen. Bueno, entonces podríamos implementarlo en este momento, ¿verdad? Las 7 dispensaciones bíblicas, vamos a ver qué son las 7 dispensaciones bíblicas. Bueno, en primer lugar, hermano, queremos decirle que nosotros somos una iglesia dispensacional, amén, que creemos en las dispensaciones, que creemos que Dios ha tratado a través de toda la historia de distintas maneras con el ser humano, pero la razón y el motivo siempre es el mismo, la salvación del ser humano, amén. Vamos a ir nada más para que nosotros lo leemos rápido, si lo tiene ahí. ¿Cuál es la primera dispensación? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Y ahí donde dice era de la gracia, era de la iglesia, es la gracia. Usted, si desea, usted le puede poner ahí bajito, gracia. Amén. Esa es la dispensación de la gracia. Nosotros vivimos en la era de la gracia. Entonces, después viene el reino milenial. Pero quiero que vayamos, luego vamos a entrar a una por una. Tito capítulo 2 hemos leído pues, y luego pues estaremos entrando en este versículo más adelante. Vamos a ver rápidamente estas dispensaciones y luego vamos a ir a la dispensación de la gracia, que es en la cual nosotros vivimos y la cual nos interesa, amén, porque es donde el evangelio es predicado a todo el mundo. Dice Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Amén. Y que es una dispensación. Creo que nuestro hermano Nilson ha puesto esta hoja en todos aquellos hermanos que tienen su folder. Y por ahí están, usted lo puede revisar y esta hoja está más completa, yo solamente les di un lado. Así que hoy vamos a hablar acerca de las dispensaciones rápidamente, que es el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos y periodos de tiempo. Y yo quiero llevarlos a unos versículos, ya que algunos dicen que esta palabra no aparece en las escrituras, pero yo lo voy a llevar a Efesios capítulo 1, versículo 10, para que veamos que Dios en la gracia nos ha venido a dar salvación a todo aquel que cree. Vamos a Efesios capítulo 2. Y cuando lo tenga, capítulo 1, perdón, y cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén, aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos ahí. ¿Lo tiene, no? Amén. Y si usted se da cuenta en todo el contexto aquí está hablando el apóstol Pablo de cómo fuimos escogidos, nos dice bendito sea el Dios y Padre que nos escogió antes de la fundación del mundo.
Y nosotros podemos ver cómo Dios hace esa elección sin nosotros haber nacido todavía. O sea, Cristo nos escoge antes. Pero vamos al versículo 10. Dice, ¿lo tiene? Dice, dándonos, ese es el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito o según su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, Él se propuso salvar a cada uno de nosotros. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y si nosotros seguimos leyendo, es interesante, ¿no? Porque dice en el 11, y en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué tuvimos? Herencia. Tenemos herencia, hermano. Nosotros somos ricos en Cristo, pero a veces vivimos como mendigos. Nosotros no disfrutamos de esa herencia. Nos dice que tuvimos herencia habiendo sido predestinados. ¿Qué dice? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nosotros entendemos muy bien que este sello o el sello del Espíritu Santo es permanente. Amén. Muy bien. Esa es una dispensación. Dios administrando, ¿no? La palabra es oikonomía, de administración. Dios administra en diferentes épocas, y el objeto de las dispensaciones es ese, ¿no? Mostrar al hombre cómo debe comportarse. Dice, el dispensacionalismo requiere una distinción consistente entre Israel y la iglesia y una interpretación literal normal de la Biblia. Amén. Y nosotros creemos eso. Nosotros hacemos una distinción entre la iglesia e Israel. Amén. Pero eso lo veremos en un tema más adelante. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia e Israel? ¿Cuáles son las promesas dadas a Israel y cómo nosotros hemos sido salvos por medio de Cristo? Muy bien, vamos a la primera dispensación. ¿Cuál es la primera dispensación, hermano? Se les olvidó ya, ¿verdad? Inocencia. Amén. Y esta es inocencia, ¿por qué? Porque Adán y Eva estaban en un estado de ¿qué? Pues de inocencia, ¿no? Todavía no habían pecado y era la era o la dispensación de la inocencia. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En esta dispensación los mandatos de Dios eran poblar la tierra con hijos, gobernar la tierra, tener dominio sobre los animales, etc. Y vamos a ir rápido porque vamos a llegar a la dispensación de la gracia. Pero desobedecieron, ¿verdad? Hubieron consecuencias. Y en la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre y dio una promesa de un redentor que vendría. Amén. Que es Cristo Jesús. Y la segunda dispensación, ¿cuál es? La conciencia. Si usted nota, ahí, las dispensaciones están muy ligadas con los pactos. Amén. Están ligadas con los pactos. Y este será el tema del próximo domingo. La inocencia va con el pacto edénico, la conciencia con el pacto adánico, el gobierno humano con el pacto con Noé, y así sucesivamente. Y entonces vamos a estar viendo esto. ¿Cuál es la segunda dispensación, dijimos? La conciencia. ¿Por qué la conciencia? ¿Por qué? Porque Adán y Eva después que pecaron, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Ya tenían conciencia, ¿no? Ya sabían el bien y el mal. Amén. Lo estoy resumiendo nada más. Usted puede ir a indagar más acerca de esto. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia y duró más o menos 1000
656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio en Génesis capítulo, en Génesis capítulo 6. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, es decir, el hombre siempre falla. Y el propósito de esta dispensación era demostrar nuevamente que el hombre desobedece a Dios. Amén. Pero la promesa de Cristo, la que heriría a la serpiente en la cabeza, estaba en pie. Amén. Es decir, Cristo da esa promesa siempre en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Hijo, o mejor dicho, Cristo, va a pisotear a Satanás, amén, o lo va a vencer, o lo venció en la cruz. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. ¿Estamos ahí? Del gobierno humano. Y vamos a ir, lo tiene ahí conmigo, ¿verdad? Espero que no se me pierda, amén, porque yo sé que estos temas a veces son un poco difíciles. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Y todo esto tiene su propósito, hermano. Todas estas dispensaciones nos llevan hasta Cristo Jesús, la cual se inició en Génesis capítulo 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal. Usted recuerda, salvando solamente a quienes. ¿A quiénes salvó? A 8 personas, ¿verdad? A Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Amén. Yo sé que cuando usted ve algunas movies ahí meten más gente, no, pero la Biblia, usted va a leer la Biblia, porque yo sé que muchos hermanos vienen, es que yo lo vi en una movie, yo lo vi y era así, así, así. No, hermano, váyase a las bases escriturales. Amén. Entonces, esto solamente salvó a una familia y después les dio mandatos también. ¿Qué les dio? ¿Cuáles mandatos fueron para la familia de Noé? Amén. Ese fue antes pero después de que pasó el diluvio, les da un mandato, y el mandato es que vuelvan, ¿qué? A poblar a la tierra. Amén. O sea, tenían una tarea grande, ¿verdad? Poblar la tierra nuevamente. Y entonces Dios promete ya no maldecir la tierra, o mejor dicho, mandar un diluvio universal, y también da la señal de la promesa del arco iris. Amén. Y vamos entonces a la cuarta dispensación, llamada la dispensación ¿de qué? De la promesa. ¿A quién se le hace la promesa? ¿A quién se le hace la promesa? A Abraham, ¿verdad? A Abraham. Entonces Abraham, Génesis capítulo 11, capítulo 12, se le hace la promesa. Y comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas, terminando con el éxodo del pueblo judío de Egipto. Y fue un periodo aproximadamente de 430 años. Y durante esta dispensación Dios desarrolló a una gran nación que él había elegido como su pueblo. Amén. Entonces usted recuerda que el pueblo judío estaba ¿qué? Creciendo, la nación estaba creciendo. Y algunas cosas que Dios le dice a Abraham: de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Amén. Dios también haría grande el nombre de Abraham. Y Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham, y maldeciría a aquellos que los maldijeren. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Cristo y su obra de salvación. Amén. O sea, todo esto no está relacionado con Cristo Jesús. Y luego pues vamos a la quinta dispensación, que es la dispensación ¿de qué? De la ley. Bueno, tomando en cuenta que en todas estas dispensaciones el hombre le fallaba a Dios, pero Dios continuaba tratando con el hombre. La quinta dispensación es llamada la dispensación de la ley, y esta duró casi 1500 años, desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Cristo Jesús. Amén.
Hasta allí dura la ley, y esta dispensación continuará durante el milenio con algunas modificaciones. Esto también lo veremos en un tema más adelante llamado el milenio. Amén. Y la ley, ¿cuál era el propósito de la ley? Amén. Que el hombre fuera salvo. Porque muchos a veces piensan que es por la ley que uno es salvo, ¿no? Guardando todos los mandamientos y todas las observancias de la ley que uno va a ser salvo. La Biblia nos dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley, el propósito de la ley hizo posible que Dios demostrara que todos eran culpables. Es decir, la ley más bien nos muestra que somos pecadores. Amén. Tenemos limitaciones y no podemos por nosotros mismos cumplir esta ley. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús. Y cuando Jesús dice que yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, entonces Jesús está diciendo, bueno, yo soy el único que puedo cumplir la ley. Entonces, si nosotros nos basamos en esto, ¿cómo podemos decir, o cómo pretendemos nosotros cumplir la ley cuando Cristo es el único que la cumplió? Y él mismo dijo que él no venía para abrogarla, sino para cumplirla. Él la cumplió y la cumplió a nuestro favor. Y la cumplió por nosotros. Muy bien, vamos a la sexta dispensación, es la que nos corresponde. ¿Está conmigo? ¿Verdad? ¿Me han seguido? ¿Me han seguido hasta ahí? La inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Y si usted ve también ahí mismo están los pactos, ¿verdad? Este será un tema para el próximo domingo. Entonces ahí después está una cruz. ¿Por qué una cruz? La ley termina cuando Cristo muera, ¿verdad? O sea, es decir, en Cristo empieza la era de la gracia, o la era de la iglesia, dice aquí. Es el nuevo pacto, es donde Cristo derrama su sangre por cada uno de nosotros. Y al final está el reino milenial. Y el reino milenial también será un tema muy aparte. Ahora bien, hermanos, vamos a la dispensación de la gracia. Y que la dispensación de la gracia comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, según Lucas capítulo 22, versículo 20. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. Veamos ahí. Lucas capítulo 22, búsquelo conmigo, versículo 20. ¿Lo tiene? Amén. Lo leemos entonces. Dice de la manera siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. O sea, Cristo derrama su sangre por cada uno de nosotros, por cada uno de los que Él vino a buscar y a salvar. Esta es la era de la gracia, o algunos le llaman la era de la iglesia. Amén. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Esa es la era de la gracia. Es decir, ahorita nosotros, hermanos, estamos en la era de la gracia. ¿Y cuáles son los propósitos de esta dispensación? ¿Cuáles son los propósitos? Salvarme a la humanidad, salvar al pecador. Y ese es el propósito de esta dispensación, salvar al pecador. La dispensación de la gracia es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de Cristo y su segunda venida en gloria. Durante esta economía se predica el evangelio, la gran amnistía que Dios ofrece a toda criatura bajo el cielo, y tiene lugar el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. Amén. En este tiempo es donde nosotros nos preparamos. ¿Para quién? Para el Señor, que según Efesios capítulo 5, nosotros somos la novia y Él es el esposo. Amén. Nos preparamos para Él. Hermano, esta dispensación de la gracia nos ha favorecido a cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos nuevamente al texto que teníamos al principio, Tito capítulo 2, versículo 11.
Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y qué es una manifestación, hermano? ¿Qué es una manifestación? Es algo que ha estado oculto y sale a la luz, se manifiesta. Es como cuando alguien está escondido, ¿no? Yo a veces no veo a algunos hermanos y yo le pregunto a mi esposa a veces, yo no vi al hermano, si ella estaba ahí, entonces no se manifestó para mí el hermano, ¿no? Debería manifestarse todos los hermanos. Entonces la manifestación de la gracia es para salvar a cada uno de nosotros. Entonces yo les leo también lo que le dice Pablo a Tito. Bueno, antes de ir a 2 Timoteo capítulo 1, si lo puede buscar. Manifestado tiene el significado de traer algo a la luz, en especial para hacer evidente lo que antes había permanecido invisible. Jesús sacó de las sombras el propósito de salvación de Dios, por así decirlo, y lo hizo manifiesto bajo su luz plena. Amén. Es decir, Él nos dio a conocer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Efesios que por gracia soy salvo. Amén. Y esta es una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y leamos ahí cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cómo Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Dice, quien nos salvó y llamó. Lea conmigo esto precioso. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras ¿qué? Nuestras obras. Y es que a veces nosotros andamos haciendo obras ¿para qué? Para ser salvo, ¿verdad? Bueno, el cristiano hace obras porque ya es salvo. Amén. Las buenas obras vienen como consecuencia de nuestra salvación. Amén. Y lo leeremos ya en un momento en Efesios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Antes de qué dice? De los tiempos de los siglos. Es decir, usted y yo no habíamos nacido todavía. Pero ahora está manifestando esa gracia. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, ¿escuchó? Esa gracia en Cristo Jesús es manifestada para todo aquel que en Él cree. Dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es decir, por las buenas nuevas. Cristo Jesús nos ha dado salvación. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué? Por las buenas nuevas escuchamos esta salvación, pero por medio de la gracia. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, que es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 2. Búsquelo ahí. Capítulo 2, versículo 8. Usted se lo sabe, ¿verdad? Como decía un predicador, la última vez que lo consultamos, ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba ese versículo. Vamos entonces ahí. No tiene segunda Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 7. Pero leamos el 8, les dije, pero leamos el 7. Porque mire cómo muestra a Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué, hermano? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, esta gracia, hermano, nos ha venido a salvar. Por medio de la gracia. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Escucha eso, hermano? Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén.
Yo sé que muchos de nosotros a veces no apreciamos o no nos sentamos a pensar en ese regalo grande que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. Y esto ha sido un regalo inmerecido. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos, pero Él vino a darnos salvación. El versículo que sigue, versículo 10, ¿qué dice? ¿Por qué? Versículo 9, ¿no? Nos saltamos uno. No por obras para que nadie se gloríe. Yo sé que si fuese por obras, hermano, en primer lugar, la muerte de Cristo sería en vano, ¿verdad? Y eso es lo que dice Gálatas. Porque si nosotros fuésemos justificados por obra, entonces la muerte de Cristo, dice, fue en vano. Por demás murió Cristo, dice. Ahora, si fuese por obra, entonces más de alguno de nosotros nos podríamos jactar. ¿Por qué? Porque quizás algunos de ustedes han hecho muchas obras. Amén. Pero aquí el texto dice, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque, escuche las obras aquí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, nos salvó, nos ha redimido de nuestros pecados, pero ahora ¿qué? Tenemos que hacer buenas obras, como decía el mensaje del domingo pasado, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Ahora que usted está vivo en Cristo, debe evidenciarse, debe verse en usted. Amén. Y eso lo vemos por medio de las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Para que anduviésemos en ellas. Muy bien, vamos ya leímos lo de Timoteo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y este es un pacto, o mejor dicho, en esta dispensación se hace el pacto de sangre. O sea, Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Tiene también como base el sacrificio de Cristo como cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento. ¿Escuchó? Es decir, en Cristo se cumplen todas aquellas fiestas ceremoniales que se hacían, ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque se cumplieron en Cristo Jesús. Amén. Y Dios levantaría un pueblo diferente, extraído de toda nación, tribu, lengua, justificado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Esto es lo que sucede en la dispensación de la gracia, y que predicaría el mensaje del evangelio a toda criatura, y es el mandato que Jesús nos da. Por lo tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Muy bien. Hay otros acontecimientos, hay otros acontecimientos aquí en la dispensación de la gracia. Y una es la predicación del evangelio. Es decir, Jesús dice, Mateo capítulo 10, versículo 8, que nosotros hemos sido salvos. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Alguien vino y nos anunció el evangelio en una ocasión, creímos al llamado, fuimos transformados, fuimos regenerados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Anunciar el evangelio. Amén. Pasar esta buena noticia a todos aquellos que están perdidos. ¿Lo estamos haciendo? Debemos de predicar el evangelio a todos aquellos que todavía no han creído al evangelio. Es nuestra responsabilidad. Amén. Ahora usted y yo estamos comprometidos con esto, según 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Nosotros somos los embajadores que hablamos en nombre de Dios. Amén. Usted y yo somos los embajadores que hablamos a favor de Él. En esta dispensación, Dios justifica a los suyos a través de la justicia de Cristo. Amén. Lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. Vaya conmigo ahí, a Juan capítulo 1, versículo
17. ¿Lo encontró? Amén. Lo leemos entonces. ¿Todos lo tienen? Juan está después de Lucas, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe ese. Vamos a Juan entonces, capítulo 1, versículo 17, y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero ¿qué dice, hermano? ¿Pero qué? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Es decir, cuando Cristo vino, nos trajo la gracia y la verdad, y por medio de Él nosotros somos justificados. Amén. La justicia de Cristo imputada en el creyente, puesta a favor de cada uno de nosotros. Esto es admirable. Y la justificación abarca mucho más que el perdón del pecado. Escuche esto. La justificación abarca mucho más que el perdón del pecado y la eliminación de la condenación, porque pensamos que nada más de eso. No, también es el acto que nos coloca, como nosotros éramos ofensores y enemigos de Dios, ahora nos coloca delante de Dios como hombres justos. Amén. Después de que nosotros éramos pecadores y habíamos ofendido a Dios con nuestro pecado, estábamos separados de Él, lejos de Él, destituidos, dice Romano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo, por la justicia de Él, puesta a nuestro favor, ahora nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Y eso, hermano, ha sucedido cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La fuente de la justificación, la fuente de esta justificación es la gracia. La gracia es amor infinito que se muestra por medio de una bondad infinita. La gracia es ese amor infinito de Dios que lo mostró. Él lo mostró, hermano. Él no tuvo, como yo les digo a veces a los hermanos, Él no tuvo solamente intenciones. Yo tuve intención hoy de ir al servicio. Yo tuve intención de hacer esto, hacer aquello. No, Dios no tuvo intención de enviar a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Amén. Por eso Romanos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Hermano, y ese muestra es que Dios lo exhibe. Pero lo muestra de una manera palpable, que nosotros podamos ver, sentir. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la justificación que hemos obtenido en Él. Y la fuente de la justificación es la gracia. Escúchenlo, escuche para todos aquellos que creemos o para todos aquellos que creen y piensan que por medio de las obras de la ley pueden ser salvos. La Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. En Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que en Cristo estamos completos. La ley dice, y esto me gustó, escuche esto. La ley dice, págalo todo. Mientras tanto, la gracia dice, todo está pagado. Amén. La ley significa una obra que debe hacerse. La gracia es una obra hecha. Amén. La ley restringe las acciones. La gracia cambia la naturaleza. En la gracia nosotros hemos sido regenerados, nuevas criaturas. Es lo que dice Pablo, ¿no? A los Corintios. Ahora somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La ley, lo que hacía la ley era que condenaba. La ley condena, pero la gracia justifica. Y esto me encanta. En la ley yo era un siervo que trabaja por un salario, pero en la gracia yo soy un hijo que disfruta de su herencia. Amén. ¿Es así? En Cristo Jesús disfrutamos de una herencia. Tenemos herencia. Una herencia inmarcesible, dice el apóstol Pedro. Una herencia incorruptible. Amén. No como las herencias que dejan aquí. ¿Ven? O las herencias que le han dejado a usted.
A muchos le han dejado herencia ya en sus países, en Centroamérica, México, quién sabe dónde, y no las disfrutan, ¿no? No, esta herencia, hermano, es más, esta herencia que nosotros tenemos, deberíamos disfrutarla desde ya. Pero muchos no la disfrutamos. Usted tiene una herencia grande, usted es hijo de Dios. En la gracia usted ya no es un esclavo, en la gracia usted ya no es un siervo, en la gracia, en la ley, perdón, y en la ley usted es un esclavo, en la gracia usted es un hijo. Usted es un hijo. Y debería disfrutar de eso. Disfrute lo que Dios le ha dado. Ahora es salvo. Ahora la base de nuestra justicia es Cristo. Amén. Si la fuente de la justificación es la gracia, la base de nuestra justicia es Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús estamos, ¿verdad? Cristo expió nuestra culpa, satisfizo la ley, es decir, Él cumplió la ley. Tanto mediante la obediencia como por medio del sufrimiento, es decir, Él obedeció, según Hebreo, obedeció y también sufrió por nuestros pecados. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que nosotros teníamos que sufrir, era una condenación eterna. Eso merecíamos, ¿verdad? Eso es lo que merecíamos. O sea, es el pago por el pecado que nosotros habíamos hecho. La condenación eterna, el castigo eterno, el infierno. Pero Cristo Jesús vino y nos salvó. Por su obediencia, por su sacrificio, nos salvó. Dice que Él nos salvó. Se convirtió en nuestro sustituto de manera que al ser unidos a Él por fe, su muerte se convierte en mi muerte. Amén. ¿Entendemos eso? Y por eso el apóstol Pablo dice que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora vivimos en Él. Ya no vive usted, hermano. Ahora ya no vive para sus placeres, ya no viva para sus placeres. Ahora Cristo debe de vivir en usted. Dice que su muerte se convierte en nuestra muerte, su justicia en nuestra justicia, su obediencia en nuestra obediencia. ¿No es increíble eso, hermano? ¿No es increíble ahora que nosotros, siendo unos grandes desobedientes, ahora Dios nos ve como obedientes? Y me encanta algo que dice alguien, que nosotros, ahora en Cristo, nos podemos presentar delante de Dios, escuche, nos podemos presentar delante de Dios como que si nunca hubiésemos fallado y como que si siempre hubiésemos obedecido. Amén. Nos presentamos delante de Él así, justos ante el Padre. Él nos presenta así. La justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, Él no nos ve como pecadores, nos ve como hijos. Amén. A pesar de todas nuestras desobediencias, a pesar de toda nuestra flaqueza, a pesar de, póngale todo lo que usted quiera, de nuestra rebeldía. Pero Cristo nos ve, o mejor dicho, Dios nos ve a través de Cristo como sus hijos amados. Y entonces el propósito ahora que hemos sido salvos es predicar el Evangelio. Ahora bien, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque nosotros ahora nos damos cuenta que la base de nuestra justicia está en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermano, y fuera de Él no hay justificación para ningún ser humano. La Biblia dice que nuestra justicia, nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias son tomadas como trapos de inmundicia. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 28, para que veamos que todo está en Cristo. Y el apóstol Pablo hace una conclusión aquí. Leamos del 23 para que nosotros nos demos cuenta, hermano. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ese todo nos encierra a cada uno de nosotros. Si usted piensa, yo nací en el Evangelio, yo nunca estuve destituido de la gloria de Dios. Sí, hermano.
A mí me tuvieron que explicar el Evangelio. Yo tuve que preguntar, yo tuve que cuestionar algunas cosas. Y tuve que entender el Evangelio de Dios. Y esa también es responsabilidad de cada uno de los padres que tiene hijos dentro de la congregación. No den por sentado que sus hijos son salvos, hermano. Predíquenle el Evangelio. Predíquenle el Evangelio. Aquí la Biblia dice que todos estaban destituidos, fuera de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Parece redundante el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia. Esto es por gracia, hermano. Esto es por gracia. ¿Cuánto pagaron ustedes por su salvación? ¿Quién pagó aquí por su salvación? No, yo sé que Cristo pagó. Nadie pagó por su salvación aquí, ¿verdad? O sea, personalmente, nadie, ¿verdad? Nadie. Solamente Cristo. Y Cristo tuvo que venir, sufrir, morir. Estaba en agonía y lo hizo por cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. Sigue diciendo el texto, el versículo 25. A quien Dios puso, ¿está conmigo? A quien Dios puso como propiciación, es decir, aquel que quita el pecado, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿su qué, hermano? Su justicia. Amén. Su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, si Cristo lo hizo todo, ¿de qué te jactas? ¿O de qué nos jactamos si Él lo hizo todo en la cruz? ¿O piensas que nosotros somos más especiales que los que estamos afuera? Eso es lo que le dice Dios también al pueblo de Israel. No, no te escogí porque fueras más especial que las demás naciones. Te escogí por amor, te escogí por misericordia. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Aplicó misericordia para con cada uno de nosotros. Y nos sacó de ese mundo y nos rescató. ¿Dónde? Y el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda dónde? Queda excluida. Aquí no hay ninguna jactancia, hermano. El apóstol Pablo dice, no, aquí no vengan ningún jactancioso. Fuera todos jactanciosos, ¿no? Todos estaban fuera. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. ¿Por qué? Dice, por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Amén. Y la fe, hermano, como se dice, la fe es la única acción que no es una obra. Es decir, no es por obra, es por fe. Amén. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin... Ese sin les queda claro, ¿verdad? Sin la obra de la ley, hermano. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso, hermano, deberíamos nosotros entenderlo. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora que somos salvos, hermano? ¿Qué nos corresponde? Vivir para su gloria. Él nos salvó, como dice Efesios, para que andemos en buenas obras, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Lo leemos, segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Lo tiene ahí, hermano. Lo vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Escucha lo que usted debe ser en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Usted debe ser luz en medio de las tinieblas. Ya no sea más oscuridad, hermano. Encienda esa lamparita que usted tiene.
Amén. Sea ejemplo en todo. Dios lo llamó, lo rescató, pero también con el propósito de que usted también anuncie el Evangelio. Dice, segunda de Pedro, primera, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros, está conmigo, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ¿qué somos, hermanos? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Usted debe de anunciar el Evangelio. Ahora que usted es un pueblo escogido, que es un real sacerdocio, debe anunciar el Evangelio. Dice que Él nos escogió, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Nos escogió para qué, hermanos? ¿Para estar sentados ahí? ¿Para qué nos escogió? Para anunciar el Evangelio, para que seamos luz. Para que seamos luz, es lo que dice. Que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora andamos en esa luz. Estaba leyendo un comentario acerca de los famosos, ¿verdad? Usted sabe, los actores famosos que brillan en la televisión, dice. Y les hacen su estrellita ahí en Hollywood. A la final para que los pateen, ¿verdad? Para que caminen sobre ellos. Nosotros, hermanos, somos, dice la Biblia, pero ninguno de esos que brilla ahí en las televisiones, ningún famoso de esos es más grande que nosotros. Yo sé que usted eso no lo entiende, hermano. No lo entiende. ¿O sí lo entiende? Sí lo entendemos, ¿no? Nosotros brillamos más que ellos. La Biblia dice que nosotros somos luminares en el mundo. Somos estrellas, hermano, que brillamos con el Evangelio. Anunciamos el Evangelio. Y usted debería vivir agradecido. Porque usted es alguien especial, escogido por Dios. Para alabanza de su gloria. Dice en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Hermano, nosotros somos pueblo de Dios. Ahora, nosotros a veces no nos hemos enterado de que no somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Es decir, en otro tiempo no éramos. En otro tiempo no éramos, tiempo pasado. Pero ahora sí somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿En qué? En la justicia de Cristo. Él es la base de nuestra justificación. Y para todos los amigos que están hoy, ¿cómo se obtiene esta justificación? ¿Cómo se obtiene? Ya que estamos en la dispensación de la gracia, donde nosotros somos regenerados, somos justificados, ¿cómo obtenemos esto, hermano? Según Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos justificados por medio de la fe. Para terminar, yo quiero leerles un canto que creo que algunos hermanos se lo saben. Y se titula el canto Glorioso Intercambio. Es decir, donde Cristo cargó mis pecados y Él cargó sobre mí su justicia. Eso es hermoso. Amén. Este canto se titula Glorioso Intercambio y yo se los leo. Para que nosotros nos vayamos pensando qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y en estas dispensaciones, hermanos, nosotros podemos ver que la gracia divina de Dios siempre se manifiesta con el hombre. El hombre fallaba, Dios le daba oportunidad, el hombre falla y así sucesivamente. Yo sé que no tenemos el tiempo para
para expandirnos en estas dispensaciones. Pero una de las cosas que debemos entender es que en la dispensación de la gracia, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice este canto. Y es como una pregunta que hace el autor. Dice, ¿cómo? Permítame. Dice, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Amén. Sigue diciendo, ¿cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Amén. Eso es hermoso, hermano. Es decir, yo confío en él. Ahora la rectitud, la obediencia de Cristo es puesta a mi favor. Amén. Sigue diciendo el canto. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Amén. Y el canto dice, aleluya, glorioso intercambio, gloria sea a Cristo. Oh, cuán gran misterio. Es decir, nosotros hemos sido justificados por la muerte de Cristo, por la justicia de Cristo a nuestro favor. No sé si usted ha leído en alguna ocasión la historia de Mefiboset. Mefiboset representa a cada uno de nosotros, hermano. No vamos a ir a la historia. Mefiboset representa a cada uno de nosotros. Un niño, hijo de Jonathan. Usted recuerda la historia. Entonces, David pasa a ser rey. Pero David le había prometido a Jonathan de que iba a bendecir, iba a cuidar de su familia. Y David le pregunta a sus criados, ¿hay algún sobreviviente de los hijos de la casa de Saúl? Y dice, sí, Señor, hay uno. Se llama Mefiboset. Pero, Señor, ese es inválido. No puede hacer nada por sí mismo. No te serviría para nada, David. Amén. Y David representa la misericordia de Dios. Entonces David dice, yo no pregunté si es inválido, yo pregunté si hay alguien de la casa de Saúl para yo hacer misericordia con él. Entonces él dice, vaya, tráiganlo, y lo traen al palacio. Y entonces David lo viste, y lo viste como príncipe. Es decir, Dios hace lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros, después de ser inválidos, que no valíamos nada, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, que estábamos alejados de Él, ahora dice, tráiganlo y vístanlo como príncipe, siéntenlo a la mesa, que coma junto con el Redentor. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que leí en una ocasión acerca de esto es que David sienta a Mefiboset en la mesa del rey. Pero este hombre está lisiado. Usted ha visto que siempre ponen manteles bonitos, ¿verdad? Así como los pone hermana Alma con todas las demás hermanas para los eventos. Lo pone. Entonces este hombre se sienta a la mesa y el que está de aquel lado no puede ver que Mefiboset es lisiado. ¿Por qué razón? Porque el manto los cubre. ¿Por qué a nosotros no se ven esos defectos? ¿Por qué Dios no ve esos defectos, hermano? Porque el manto de gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Nos cubre. Esa gracia, esa misericordia, esa justicia nos ha cubierto y ahora nosotros nos podemos presentar justos ante el Padre. Eso es misericordioso. Si usted no vive agradecido por eso, hermano, debería vivir. Debería decir, Señor, gracias por tanta misericordia que tú das cada día. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.
Agradecemos a Dios